Hágale, hágale. Dale, dale. Bueno, ya. Bienvenidos a nuestro podcast, Conversaciones Pedagógicas, un espacio donde los docentes charlamos sobre aspectos significativos afines con la educación. Hoy participa de esta conversación los profesores Carolina Martínez, Cordial saludo y gracias por la invitación. Roberto Galindo Hola, gracias por hacerme partícipe de este buen momento. Camilo Pantoja Un saludo para todos, un gusto estar aquí en esta conversación. y quien les habla, Miguel Farfán. Esperamos que este espacio sea enriquecedor y contribuya considerablemente en su ejercicio profesional. En esta ocasión abordaremos la evolución de la educación formal en Colombia. Exploraremos temas fundamentales como la historia de la educación y las pedagogías críticas que han aportado al desarrollo de nuestro país. Y para eso invitamos a la profesora Carolina a que nos dé una breve introducción. Profe, Gracias, profe. Bueno, en este capítulo queremos iniciar con una cita del maestro Paulo Freire, cuando afirmaba que no hay educación neutral, siempre es una educación para la libertad o una educación para la opresión, de la cual debemos suponer que como docentes tenemos una carga simbólica en todo el proceso pedagógico e histórico que ha configurado nuestra visión de la educación, por lo que conocer y resignificar las formas en las que hemos sido instruidos se hace necesario para tener una postura más crítica. Es por todo lo anterior que iniciamos esta primera sección de nuestro podcast con un acercamiento a la historia. Cuéntenos, profe Henry, ¿qué nos tienes que decir acerca de esto? Sí, compañeros, para profundizar en la historia de la educación en Colombia, es conveniente mencionar un poco la etapa previa al siglo XVII. En este periodo, los procesos educativos estaban fuertemente vinculados con los sistemas de organización social y cultural de las comunidades indígenas. Para esto, la educación era totalmente verbal y mantenía una estrecha relación con los sistemas de organización comunitaria, ya que los saberes se transmitían a través del trabajo, la ritualidad y la vida cotidiana. Con la llegada de los colonizadores españoles se establece una lógica del todo distinta, pues el control de la educación fue atribuido a la Iglesia Católica, al ser utilizada como una herramienta para la evangelización y para que el colonizador dominara la cultura del indígena. En este sentido, Ausenbach en el 2004 sostiene que esto no fue sino importar un modelo europeo sin tomar en consideración las realidades sociales y culturales locales. Ahora le doy paso a mi compañero Roberto, que nos va a hablar un poco más sobre la educación en el siglo XVII. Gracias, profe. Para iniciar esta conversación, vamos a hablar sobre esta década a nivel educativo, en el cual surgieron las universidades, las cuales en sus inicios son originadas por parte de las comunidades religiosas que hacían presencia en el país, como por ejemplo los padres dominicos y los jesuitas, quienes llegaron al continente en el transcurso del periodo de la conquista española, un poco más específico durante los años 1519 y 1551. ¿Con qué intención? Con la intención de extender el cristianismo por medio de la evangelización de la Nueva España. Más adelante, empezando por los frailes dominicos que gestaron las raíces universitarias en Bogotá, donde los estudios establecidos en su convento fueron reconocidos por el Capítulo General de la Orden de 1551 como estudios generales o universidad. Ellos implementaron la primer universidad pues para estudios generales. Posteriormente, marcando con este acontecimiento la clara intencionalidad de ejercer una función de la enseñanza alrededor de la educación superior. En el caso de los padres jesuitas, su aporte a la educación se evidencia en el año de 1599, unos años después, por el sistema educativo de la Compañía de Jesús y posteriormente por autorización
papal dada el 8 de julio de 1621, se concedieron los permisos para emitir grados universitarios. Estas universidades generaron su localización específicamente en las grandes ciudades en Colombia. Una de las primeras universidades que se organizó en el territorio colombiano fue la Universidad Santo Tomás en Santa Fe, Bogotá, en el año 1580, bajo la dirección de la comunidad de Santo Domingo. Por su parte, en la capital de Virreinato, los jesuitas organizaron la Universidad Javeriana en 1622, los agustinos, la Universidad San Nicolás y finalmente, para acabar de nombrar las cuatro principales, San Buenaventura en 1747. Cada una de estas universidades administró a su vez un colegio. Vamos a darle paso. Finalizo acá y le doy paso a la profe Carolina. Gracias, profe Roberto. Bueno, pues como lo mencionaban mis compañeros, en materia, digamos, del establecimiento y ejecución del sistema educativo en Latinoamérica y específicamente en Colombia, la autora Gabriela Osenbach en el texto menciona también pues que debido justamente a ese momento coyuntural en donde se empiezan a configurar y a reconocer las naciones, ¿cierto? En términos de Latinoamérica, pues se encuentran con un sistema fiscal arcaico, precario, en donde los fondos pues están destinados a otro tipo de actividades. Entonces es sobre todo en América Latina en donde a partir del último tercio del siglo XIX, pues ya se empieza a redefinir un papel en términos de su poder económico, ¿sí? Entonces, con todas estas dinámicas y conflictos internos, junto con todo el tema migratorio que pues deviene de toda esta evolución en términos de nación, pues se establece un Estado, ¿cierto? Esto da como resultado que en 1825, gracias a la iniciativa de Francisco de Paula Santander, este es un hecho que es mencionado en el artículo Breve Análisis Histórico Descriptivo de la Educación en Colombia, de los autores John Jairo Pérez y María Fernanda Hidarraga, en donde mencionan que gracias a esta iniciativa, pues se establece, digamos, la alternativa de la enseñanza de las obras del autor Jeremy Bentham, quien era un filósofo pensador inglés, considerado el padre del utilitarismo, básicamente que es una corriente filosófica que habla sobre pues promulgar la felicidad y el goce como objetivo primordial y que justamente esta contraposición a la Iglesia Católica es lo que empieza a generar una crisis, digamos, en política se podría decir, justamente que termina permeando pues el ámbito pedagógico y educativo. Entonces nos encontramos aquí con el tradicionalismo amparado por los denominados conservadores y también pues está por otro lado los liberales, quienes empiezan a tener otro tipo de acepciones y que a su vez empiezan a ver como la comprensión de lo público y de la libertad individual. Pues esto a su vez nos deja entrever cuál es el rol docente frente a esta postura política que es inherentemente adscrita a la pedagogía y que empezamos a ver cómo también, valga la redundancia, empezar a configurar el rol docente. Para terminar ya con este breve análisis de la parte histórica de la educación en Colombia, entonces le doy paso a mi compañero Miguel. Gracias, profe. Bueno, pues también cabe mencionar, como lo estaba diciendo la profe, que hubieron influencias externas, pues que marcaron un peso significativo en las políticas educativas de nuestro país. Em, Esas políticas externas, ¿sí? Así como lo menciona Pérez Vargas, son reconocidas por conflictos partidistas y por luchas del poder. O sea, la educación se fue moldeando, pues, según quién llevara el poder y según las políticas de ese momento. Estos tuvieron unas incidencias, pues, directas en los cambios del sistema educativo, configurándolo como un espacio de disputa y negociación constante, ¿no? Entonces, actualmente,
pues la educación enfrenta nuevos retos, como la globalización, las tecnologías digitales y las plataformas virtuales, que están transformando la forma de cómo se enseña y cómo se aprende. Aunque estos cambios pues ofrecen oportunidades para mejorar el acceso y la calidad de la educación, también es necesario tener en cuenta ideas como las de Guerrero, quien menciona la importancia de tener prudencia en el uso y el manejo de estas herramientas, con el fin de mantener valores fundamentales, valores como la justicia social, como la igualdad, la sostenibilidad, de tal forma que se promueva una educación mm, pues que esté siempre pues al beneficio de todos y no solamente de algunas élites. Entonces, pues en ese sentido, le quiero dar ya paso a mi compañero Roberto. No, ahí ya sigue la Ahí ya segunda muere. sección.